Los Auquish es una expresión mítica, religiosa, cultural, guerrera de los distritos de Huachac y Manzanares de la provincia de Chupaca y Concepción, también en el distrito de Chambará. Es un patrimonio cultural de la nación debido a la importancia que trasciende en la cultura y la identidad de los pueblos ya mencionados, Huachac, Chambará, Manzanares. Auquish es una palabra que puede tener varios significados. En la actualidad lo utilizamos como mencionar a las personas mayores, un auquish, un anciano. Pero también cuando consideramos que auqui deriva de los cerros, de los seres vivos que permanecen en la naturaleza, entonces estaríamos hablando de la relación que existía anteriormente de las personas naturales con la relación con la naturaleza, teniendo en cuenta que la naturaleza tenía vida, los cerros tienen vida, los apus son los seres que van vigilando la vida cotidiana de la población. En ese sentido, los auquish representan a esos personajes mitológicos que van cuidando la naturaleza, que van cuidando la vida. Y hablar de los auquish es hablar también de una evolución, un proceso que ha habido cambiando durante la historia, y podemos considerar de diversas formas como lo vamos expresando esta danza o estampa según el momento que se vaya representando. Entonces, uno de los elementos principales es la máscara o la careta. Si tenemos en cuenta en la diferenciación que existe, máscara es cuando cubre toda la cabeza, toda la cara y va hasta parte de atrás, mientras que la careta solamente representa la fisonomía. Tenemos en este momento una de las caretas de los auquish, características de una de las pandillas del distrito de Manzanares, ¿no? Como podemos ver, está detallado con las características, las orejas, la nariz, los gestos, y los iban representando en cierto momento a personas naturales. Los artesanos no se han dedicado exclusivamente a esta actividad. Casi la mayoría, cada uno hacía sus máscaras. En ese sentido lo hacían parecidos a un familiar, muchas veces la misma expresión que ellos lo van teniendo. Y con el tiempo va pasando hasta llegar a un momento en que ya adquiere otras características, ¿no? Como podemos ver, la diferenciación que existe entre estas máscaras son muy diferentes, muy diferenciadas. Este es uno de las más originales, en el cual representaban el chanchacara, le decían, por los gestos más nativos, más originales de las personas naturales, y durante el proceso sufriendo cambios en los colores, en los gestos, ya son más sonrientes, y esto generalmente lo han creado en Huachac, que es un proceso evolutivo ya más moderno, y también varían los colores. En ese sentido, hablar de la máscara o las caretas, al uno colocarse esta careta, asume una identidad no propia de la suya. Entonces, esa identidad lo va transfiriendo a las otras personas mediante la danza, mediante los cánticos que ellos tienen y mediante las voces que ellos lo practican. En ese sentido, también ha sufrido varios cambios debido a al elemento que lo vamos elaborando. En un primer momento eran de la huacacacha, de las espinas. Como vemos, era muy fácil de tallar cuando estaba fresco, pero cuando se secaba ya tomaba una consistencia muy dura y muy difícil de romper. Debido ya que estas plantas están en extinción, se van desapareciendo, se ha ido reemplazando ya por la madera del aliso, que es lo más común, lo más práctico que se pueda tallar. En ese sentido, son de madera que van representando diversos momentos expresivos. Y cuando hablamos de la máscara, en los tres distritos también ha tenido características diferentes. Los más adustos, los más característicos se van desarrollando en Manzanares. En Huachac ya son más modernos, y en Chambará incluso encontramos ya con materiales y otros elementos de plástico, ¿no? Entonces que ya va perdiendo un poquito su identidad. Lo que se hace necesario es reflexionar
para asumirlo, recuperar esta característica que vamos teniendo en esto. En el aspecto educativo también podemos tomar en consideración que esta expresión a través del proceso del tiempo ha sufrido muchos cambios y nos habla de la historia. El proceso evolutivo desde la época pre-inca, la época incaica, elementos que se van asumiendo durante la expresión de la danza, durante la colonia, cuando los españoles llegan también asumen cambios dentro de la música, los pasos, la coreografía, y finalmente en la campaña de la Breña, que se consolida como una expresión ya de defensa del pueblo, que ellos como partícipes de este proceso histórico van asumiendo muchos cambios. Entonces nos hace importante reflexionar que la careta nos trae historia, nos trae enseñanzas, y ese proceso nos va transmitiendo durante todo ese proceso evolutivo que va sufriendo nuestras expresiones. Asumir otro personaje, al colocarse la máscara uno pierde su identidad y asume otra identidad.